hermanos. Gracias. Antes que nada, doy gracias a Dios porque hasta ahorita me sigue teniendo aquí. Es un gran privilegio y un gran honor para seguir sirviendo a Dios y le pido a Dios que me siga llenando cada día más de sabiduría para entender su palabra. Gracias, hermanos, y gracias a los hermanos que están en línea. Y igual les deseo de corazón que sea de bendición esta palabra y sean bienvenidos, tanto los que están en línea y como los hermanos que están aquí. Gracias. Bueno, mis hermanos. Estamos en la unidad 3 con la lección número 7. Con malos ejemplos, buenas acciones. Nuestro título es Rechace las actitudes impías. Encontramos el fundamento bíblico en 1 de Samuel 2:12, 35, 4:17, en Hechos 5:1, 11, 8, del 9 al 24. Nuestro enfoque es identificar y evitar aquellas actitudes que llevan a la impiedad. Nuestro bosquejo se divide en 3 puntos: un desprecio total de Dios, el número 2, motivado por la codicia, y el tercero, el afán del poder y de la fama. Nuestra verdad central es motivación de nuestro corazón. Nos lleva a un estilo de vida que complace a Dios o lo rechaza, ¿sí? Nuestro versículo clave es Salmo 139, 23, 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Bueno, hermanos, con esto vamos a iniciar, y nuestra introducción del estudio es: la actitud es importante ante Dios porque refleja el deseo y la motivación del corazón. Como consecuencia, la actitud impía lleva a acciones impías, ¿verdad? Pecaminosas, ¿verdad? Y más si nosotros nos estamos uniendo o reuniendo con la gente de fuera que no está en Cristo, nos lleva al pecado, ¿verdad? Que cosas que no le agradan a Dios. Sí, así es. El estudio de hoy examina 3 ejemplos de actitudes impías, ¿verdad? En 2 de ellas vemos la consecuencia que sufren cuando se permite que los apetitos pecaminosos crezcan y maduren, ¿verdad? En la otra se nos recuerda que aunque Dios condena la mala actitud, restaura a quien se arrepiente, ¿verdad? Bueno, mis amados hermanos, pues inicio con mi primer punto, y que es un desprecio total de Dios. Y nuestro subtítulo es El menosprecio del santo. Y lo encontramos en 1 de Samuel 2, 12 al 17. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba en garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras,
Él respondía, no, sino dámela ahora mismo. De otra manera, yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Amén. Gracias, hermano. Elí fue el penúltimo juez y el sumo sacerdote que vivía en Silo, ¿verdad? En aquel tiempo. Lugar que se estableció en el santuario de Dios, que luego se convertiría en oración de todo el pueblo de Israel. Porque ahí todos se reunían para llevar sus holocaustos a cada año. Tenían esa fecha que iban cada año a subir ahí a dar sus, ¿verdad?, holocaustos. De hecho, en ese tiempo de Elí fue cuando también nació Samuel, en donde cuando está la verdad bonita historia que conocemos y la encontramos en 1 Samuel 1 al 2:10, que la mayoría la conocemos, esa bonita historia donde Ana derramó su alma ante Dios para pedir un hijo, ¿verdad? Para que Penina ya no se burlara de ella. Entonces, pero ella se lo consagró a Dios, ¿sí? Que pidiéndole esa petición, ese milagro, pero se lo iba a consagrar a él. Entonces, fue en el tiempo de Elí, porque mismo Elí fue cuando él pensaba que ella estaba ebria, cuando ella estaba pidiendo por ese hijo. Bueno, nada más es un recuento. Entonces, Elí era un muy buen juez y sacerdote y disfrutaba de servir a Dios. Él tenía 2 hijos, Ofni y Fines. Eran sacerdotes, pero estos eran hombres malvados. El texto original hebreo los describe como hijos de Belial, que significan inservibles. Después de haber leído 1 Samuel, de ahorita lo que nos leyó el hermano, ustedes, hermanos, ¿cuáles pecados creen que cometieron aquí estos 2 impíos? Porque no les podemos llamar ni siquiera sacerdotes, porque ellos estaban en lo pecaminoso, no estaban en las cosas de Dios, a pesar de que ellos tenían un padre que era sumo sacerdote, ¿verdad? No sabían llevar bien su orden que ellos tenían. Hermanos, entonces, ¿ustedes cuáles creen que son sus pecados que ellos hicieron ante Dios? Ahorita con la lectura que nosotros escuchamos. ¿Sí, hermano? Yo creo que es desobediencia uno. El otro no sé cuál más. Pues se encuentran muchos, porque no nomás es un solo pecado, como usted dice, la desobediencia, porque no honraban a Dios, el hurto, porque robaban el holocausto que era para Dios y ellos robaban, ¿sí? Entonces hay varios. El pasaje a los hombres que menospreciaron las cosas de Dios llamaba Satanás y no tenían compasión de su pueblo. Con razón se les describe como hombres que no tenían conocimiento de Jehová. En el sistema levítico del Antiguo Testamento, los sacerdotes tenían el derecho de recibir una porción de las ofrendas a quienes aprovisionarse de lo que necesitaban. Y esto lo comprobamos en Levítico 7, 28 al 36. Y lo vamos a escuchar. Habló más Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el que ofreciere sacrificio de paz a Jehová, traerá su ofrenda del sacrificio de paz ante Jehová. Sus manos traerán las ofrendas que se han de quemar ante Jehová. Traerá la grosura con el pecho para que sea mecido como sacrificio mecido delante de Jehová, y la grosura le hará arder al sacerdote en el altar, mas el pecho será de Aarón y de sus hijos. Y daréis al sacerdote para ser elevada en ofrenda la espaldilla derecha de vuestros sacrificios de paz. El que de los hijos de Aarón ofreciera la sangre de los sacrificios de paz y la grosura, recibirá la espaldilla derecha como porción suya.
porque ha tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda. Y lo he dado a Aarón el sacerdote y a sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Esta es la porción de Aarón y la porción de sus hijos de las ofrendas encendidas a Jehová desde el día que él los consagró para ser sacerdotes de Jehová. Amén. Gracias, hermano. Ahí está que Dios desde entonces él ya había puesto los estatutos, cómo iban a ser, ¿verdad? La ley indicaba también que se manejarían los holocaustos de una manera específica e indicada cuáles eran las partes del animal que se debían ofrecer en el holocausto. Al Señor, por ejemplo, la grasa del animal, para él era grato olor, ¿verdad? Los hijos de Eli no obedecían a Dios respecto a los sacrificios porque no estaban contentos con las partes que se le asignaban a ellos, ¿verdad? Ellos querían escoger lo que ellos querían y en el momento que todavía no era indicado, porque de hecho ellos iban con antes tiempo para que les quitar parte, ¿verdad? Que ellos quisieran, y no era así porque cada cosa tenía específico cada parte, pero ellos abusaban. Y ante al siervo también lo amenazaban, porque si el siervo decía que tenían que esperar, ellos no, ellos decían, dame, o sea, ellos los quitaban. En el versículo 2 del 13 al 16, así también nos dice que exigían que se les entregara la carne cruda, la cual permitían que ellos la cocinaran como les placiera, o tal vez lo peor de todo fuera que no estaba, que se quemara la grasa antes de tomar su parte. También hacían negocio con ellas, y si les placía, pues tomaban todo, ni le dejaban ya nada a nuestro padre, ¿verdad? Eran malos. Hermanos y hermanas, ¿en qué sentido trataban los hijos de Eli con menosprecio lo que se ofrecía a Dios? Hermanos, ¿quién me dice? ¿En qué sentido trataban los hijos de Eli el menosprecio que estaban haciendo ellos, que no hacían bien el holocausto correctamente como a Dios había dado las indicaciones, ¿verdad, hermanos? Pues no respetaban realmente las ordenanzas de Dios, ni querían hacer la voluntad, sino que querían hacer su propia voluntad. Sí, pastor. Sí, gracias, pastor. Pasaban por alto las indicaciones que Dios para satisfacer su propio apetito. También actuaban sin compasión. Hacían a los adoradores al hacer estas cosas. Deshonraban las ofrendas sagradas que se le presentaban al Señor. No tomaban como seriedad ni las órdenes de Dios ni su santidad, sino que mostraban su menosprecio con irreverencia, ¿verdad? Eran perversos, soberbios, ¿verdad? No respetaban. Pues con ese punto termino mi primer punto. Y pues yo creo que está entendible, ¿verdad? Que ahí entendemos que ellos no acataban lo que Dios decía, ¿verdad? Y además, Dios no nos impuso, en ese entonces Dios no impuso los holocaustos tal vez Él no es de que los necesitara porque Él es soberano, ¿verdad? Pero más bien yo creo que los puso para que su pueblo se sometiera y viera cuál era su obediencia ante Él, ¿verdad? Con ese termino mi punto, hermanos. Gracias. Mi tercer punto son los sacrilegios traen juicio. Y la encontramos en 1 Samuel 2:22 al 25. Y 34, 35 y 4 al 17. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo,
pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Sí, amén. Gracias, hermano. Podemos apreciar mejor la condición espiritual de Ofni y Fines. La inmoralidad era parte central de la adoración. En muchas prácticas religiosas de los cananeos, pero era un pecado grande ante el Señor. Traspasaron el respeto a tal punto que fornicaban con las mujeres, que cuidaban y resguardaban las puertas de verdad del santo sagrario, fornicaban afuera, ahí dormían con ellas, hacían sacrificios de día y de noche, fornicaban. Las acciones de estos dos hombres desagradaban a Dios y deshonraban al pueblo. Y sobre todo al oficio de sacerdote, ¿verdad? Que es lo que ellos deshonraban porque no estaban haciendo correctamente las cosas ante Dios, que dirigía el pueblo de su adoración. Elí, ya anciano, no podía evitar las actitudes y acciones sacrílegas de sus hijos, aunque sí los reprendía. No obstante, esto no significaba nada para ellos, porque ya ni lo respetaban a él, ya no, porque estaba viejo, que no tenía respeto alguno hacia Dios, solo menosprecio por su santidad y su poder soberano. Estos corruptos sacerdotes habían entregado por completo su pecaminosa, ¿verdad? Y hacía esto su poder soberano en estos corruptos sacerdotes. Nosotros aquí vamos a ver en Romanos 1, del 21 al 25. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Amén. Gracias, hermano. Pues ahí vemos, ¿verdad?, cómo estos versículos nos describen a personajes tan depravados que Dios terminó abandonándolos a sus pecaminosos deseos y que los fue destruyendo, ¿verdad? Él va destruyendo, va quitando las cosas malas del camino. El Señor va cortando. Lamentablemente los hijos de Elí hicieron caer el juicio sobre la familia. La línea de Elí no seguía el sacerdocio como Dios lo había indicado. Dios levantaría un nuevo sacerdote, además de los hijos de Elí. Perderían la vida a causa de su irreverencia hacia Dios. Ambos murieron en el campo de batalla. Y veamos en 1 Samuel 4, 17 al 18. El mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnudó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Amén. Gracias, hermano.
pues sí, así vemos que durante la batalla de los filisteos capturaron el arca del pacto. Este terrible suceso causó tal impresión a Elí que cuando lo supo cayó de la silla y se partió el cuello y murió, ¿verdad? Aquí vemos que Dios los destruyó por sus pecados, ¿verdad? Porque no hicieron las cosas que a Él le agradaban, no siguieron los estatutos correctos que Dios había dispuesto. Entonces aquí las malas decisiones fue que llevaron que Dios terminara con ellos, al igual como hicieron como con los hijos de Aarón, también que entregaron un fuego que no era correcto y Dios terminó también con ellos. Lo vemos también en el Cana, ¿verdad? Que cuando fueron a Jericó y también tomó las cosas que no tenían que tomar, Dios se enojó. Y cuando hicieron la próxima guerra, Dios no estuvo con ellos. ¿Por qué? Porque habían tomado lo que en Acán habían tomado lo que no, Dios había dicho que no tomaran. Entonces hay varios aquí en la Biblia de varias personas impías, pero que Dios siempre con su mano poderosa, Él puso la corrección. Entonces, hermanos, tengamos cuidado y nosotros tratemos de llevar también nuestro buen camino, llevar nuestros mandamientos al pie. Gracias a Dios ya no destruye como antes Dios, ¿verdad? Pero si no, imagínense cómo estaría tan enojado ahorita con este tan feo mundo, tanta corrupción, tantas cosas que no le agradan a Dios. Entonces, imagínense, ya hubiera terminado con más de medio mundo, ¿verdad? Con esto paso a mi segundo tema, que es el tema de motivados por la codicia y las aclamaciones. Mi inciso A es el descubrimiento del engaño, y lo encontramos en Hechos 5:1-4. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Amén. Gracias, hermano. Dice, aquí vemos la historia de Ananías y Zafira, ¿verdad? Mientras iba creciendo la iglesia, en sus primeros años, el aprecio mutuo que tenían los cristianos era que se ayudaban unos a otros, ¿verdad? Los que tenían buena posición, que tenían buenos terrenos, ellos hacían la venta de esos terrenos y lo tenían como en una caja, por decir, para las necesidades de los hermanos que necesitaban. Entonces, aquí vemos que Ananías y Zafira acordaron en vender un terreno, ¿verdad? Y sin ninguna necesidad, porque nadie se los pidió. Pero como ellos veían que la fama de las personas, ¿verdad?, que ofrecían, pero yo creo que lo hacían con humildad, y ellos lo iban a ver, pero de otra manera, ¿verdad? Como, ay, que vean que lo que estoy haciendo, ¿verdad? Y eso no está bien ante los ojos de Dios. Lo que tú lo vas a hacer, va a ser a lo mejor callado, como dicen, que no sepa la mano izquierda lo que hizo la derecha y la derecha a la izquierda, ¿verdad? No tenemos por qué andarnos gritando a los cuatro vientos. A Dios, Él nos conoce desde adentro, que ya sabe qué vamos a hacer antes de que nosotros hagamos las cosas. Entonces, ellos decidieron vender ese terreno y van ante Pedro, ¿verdad? A parecer, dice, trágicamente hicieron ellos un convenio, porque fue un engaño que ellos iban a hacer, porque ellos tenían que vender la heredad y llevar completo lo que ellos habían recibido, ¿sí? No debían quitar nada. Entonces, ellos dos hicieron un acuerdo y sustrayeron una parte. O sea, ahí es ya un engaño,
Un engaño que quisieron hacer primero ante Pedro, ¿verdad? Ante el apóstol, pero ante el Espíritu Santo, pero no podían hacer eso, ¿verdad? Y qué triste, hermanos, porque esta es una trágica historia, porque surge del engaño y esta atmósfera de amor y de compasión. Al parecer, Ananías y Zafira habían alcanzado un cierto nivel de prosperidad. Este matrimonio vende la heredad y sustrajeron la parte que ellos acordaron, ¿verdad? Y el resto pues lo llevaron ante los pies de Pedro. Y el término de griego traducido como sustrajo tiene el sentido de tomar lo que le pertenece o hurtar, tomar lo que no te pertenece o hurtar, como robo, ¿verdad? Es un robo. Este matrimonio querían que los apóstoles pensaran que entregaban todo lo que habían ganado de la venta, con el propósito de que les reconocieran y les elogiaran su aparente generosidad. Eran culpables de mentir a los demás cristianos y también al Espíritu Santo. Ellos no tenían que entregar ninguna cantidad completa, pero hicieron insinuar que sí la entregaron, ¿verdad? Era precisamente lo que habían recibido. Al mentir a los apóstoles trataban de engañar a los representantes de Dios, en el ministerio a los demás miembros del cuerpo de Cristo. Como consecuencia, no solo mintieron a los hombres, sino también mintieron a ellos a Dios. ¿Me permite tantito? Sí, hermano. Sí, yo creo que ante lo que están enseñando ahorita, ¿no, hermana? Nos debe de dejar a nosotros una enseñanza para la vida actual que llevamos, ¿verdad? Prácticamente ellos quisieron entrar como en una competencia, que porque los demás estaban dando todo, dijeron, pues nosotros vamos a hacer lo mismo para que la gente vea que también damos. Como hijos de Dios, creo yo que tenemos de tener mucho cuidado, porque ya vimos lo que le pasó a ellos, ¿verdad? El hecho, digamos, de que haya gente generosa en las iglesias, qué bendición y gracias a Dios por ello. Amén, amén. Pero eso no nos debe a nosotros provocar a querer hacer lo mismo como para entrar en competencia, porque ya no es, digamos, grato a Dios. Grato ante Dios, exactamente. Entonces yo creo que por esa razón también es que tanto la iglesia de Dios o las iglesias cristianas bien formadas no hacemos esto, digamos, de hacer rifas, ni tampoco de hacer ¿cómo se llama? Subastas, porque realmente pues eso no agrada al Señor, no agrada a Dios. Es algo, digamos, que nos puede llevar a cometer el mismo error que cometió Ananías y Zafira. Yo creo, como dice la palabra, cuando Pedro confronta a Ananías, le dice a Ananías, era tuyo, es tuyo, lo tenías en tu mano. Todo era de ellos. ¿Por qué Satanás minó tu corazón para sustraer y venir aquí a mentir, no a mí, sino a Dios? Entonces, esto también a nosotros nos debe de enseñar que cuando nosotros le damos a Dios, ¿verdad? Si le damos a Dios, hagámoslo con dedicación y con honestidad. Vamos a decir, ya ve que hablamos de primicias a veces, ¿verdad? Cuando comienza el año. Y uno tal vez promete en su corazón y dice, yo le voy a dar mis primicias al Señor. Primicias es lo primero que uno, digamos, recibe, ¿verdad? Sí. Uno puede decir, bueno, yo voy a dar de mi primer día de trabajo, voy a dar la mitad de lo que yo gano para el Señor como primicia. Bueno, eso ya lo propuso en su corazón y está bien. Pero si de repente dice que va a dar, digamos, su primera semana de primicias, pero que cuando agarre el cheque y ve que, pues, digamos, quizás se hace mucho y le parta la mitad, pues ya no está honrando a Dios por la promesa que hizo.
todas esas cosas yo creo que es bueno que nosotros tengamos mucho cuidado. Por ejemplo, el domingo nosotros vamos a tener entrega de promesas pro templo y vamos a hacer una nueva promesa. Sí, amén. Amén. Y espero que me escuche el grupo que tenemos aquí, que ahora es pequeño. Hermano, no se trata de que la gente sepa, ¿verdad? Bueno, yo voy a dar 10,000, 5,000, 1,000. No. Sino que pensar con sensatez, ¿verdad? Que realmente cuánto tal vez yo pueda, sin tener que sacrificarme tanto. Y de acuerdo a mi fuerza, de acuerdo a lo que yo creo que puedo, eso voy a prometer, porque creo que sí lo voy a pagar. Eso Sí. es de sabios. Y lo dice Eclesiastés, que seamos sabios cuando prometemos. Y si no, pues mejor no prometamos, porque el no cumplir no es de sabios. Así que entonces, lamentablemente, este ejemplo, que es un ejemplo malo, ¿verdad? Que podemos ver en la palabra, se sigue repitiendo y no debería de ser. No. En la iglesia no debe haber competencia entre nosotros. No, porque somos hermanos. Amén. Y si en algo nosotros podemos colaborar, debemos de hacerlo con dedicación y con limpieza de corazón, porque eso es como Dios lo recibe. Sí, pero cuando lo hacemos, como digamos, porque me vean o por vanidad, por vanidad, ajá. por vanagloria, exactamente, la verdad que Dios no lo recibe. Y eso pues no nos causa bendición, sino que posiblemente nos puede causar tropiezo en nuestras finanzas, en nuestras bendiciones, porque a Dios no le agradan estas cosas. Vemos el caso que pasó allí. Sí. Gracias, hermano. Sí, gracias a usted, hermano. Es de mucha bendición, ¿verdad? Y porque además es como igual como si fuera también secreto, que no necesito yo estarles diciendo a los hermanos, di 200, a lo mejor $200 ahora, ¿verdad? Para lo que va a ser el domingo. Y a lo mejor hay una persona que dio 50 o 20 y a lo mejor lo hizo en silencio y no se anda diciendo, y Dios va a agradarse más con la de $20 que conmigo, que yo ando vanagloriándome que di eso, ¿verdad? Y no es correcto ante los ojos de Dios. Sí, por eso dice, ¿qué es más peligroso para la iglesia? ¿La persecución desde el exterior o la conducta pecaminosa que nace, es lo que usted ahorita nos explicó, que nace dentro del interior, que fue lo que ahorita usted nos expuso, me contestó antes de. Gracias, el pastor. Con este punto se terminó también el primer punto de Ananías, ¿verdad? Y Zafira. La parte B es la condición acarrea juicio, y lo tenemos en Hechos 5, del 5 al 11. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Amén. Gracias, hermano. Pues aquí vemos que entonces, inmediatamente después de oír la represión de Pedro, Ananías cayó muerto y lo sacaron, ¿verdad? Ahora sí, derechito a la sepultura. Dice, es importante comprender por qué el juicio fue tan severo, ¿verdad? Es lo que estábamos viendo, que ellos no tenían que haber hecho eso, y sin en cambio lo hicieron. Nadie les mandó, porque ellos tenían la propiedad en sus manos y podían hacer lo que ellos querían. O sea,
Ellos la tenían para ellos solos. Ellos hicieron lo incorrecto. Puedo venir y decirle, mira Pedro, vendí mi propiedad y quise dar la mitad de mi... ¿ok? Más No le había honesto. pasado nada, tal vez. Exacto, Él más... fue honesto. Ajá, ahí está la honestidad, ¿verdad? Ahí a lo mejor tal vez Pedro le había dicho, no, es que lo correcto es esto, pero ya ahí ya hubo una honestidad que él ya descubrió su corazón, ahí, ¿verdad? Gracias, pastor. Dice, el pecado era una seria influencia corruptora, tanto en las personas como en la iglesia misma. En los primeros años de la iglesia, mientras se establecía la proclamación del evangelio, era de suma importancia la proclamación del evangelio. Era de suma importancia que se librara a la iglesia de la caótica influencia del engaño y de la hipocresía antes de que estos echaran raíz. Por eso fue que Dios tomó esa decisión, que en el momento que fue descubierto por el Espíritu Santo, cayera ahí ante todos y vieran la mentira que él hizo ante ellos, ante los apóstoles y sobre todo ante Dios, ¿verdad? Oye, hermana, disculpa, es bueno que meditemos. ¿Cuál fue el pecado ahí? La mentira. O La sea mentira porque hurtaron. Que por mentir los mató. Sí, y porque hurtaron a sacar... Pero realmente fue por la mentira. Sí. Pedro Que no hay mentiras piadosas, ¿verdad? Pedro le dijo, no me has mentido a mí. No. Has mentido al Espíritu Santo, Sí. a Dios. Sí. Y pum. O sea que tengamos cuidado con la mentira. Hermana, Sí, hermanos. un pequeño, no sé qué tan valioso sea el comentario, pero Sí. muchas veces agarramos y cuando decimos los juicios de Dios, somos muy sencillos y decimos, es que ocurría en el Antiguo Testamento y ahorita este es el parteaguas. A los sacerdotes veíamos lo que les ocurría cuando estaban mal, se los sacaban muertos, los tenían que jalar con un gancho. Lo que acaba de decir en el caso de la batalla que perdió Josué por causa de Acán. Sí, ahí, sí. Ocurrió Dios ya no estuvo con ellos y los abandonó. Lo que ocurrió con estos dos hijos, inclusive Elí mismo. Y decimos, es que era el Dios del Antiguo Testamento. Pero recuérdeles que lo que estamos leyendo es en el Nuevo Testamento. Sí. Dios sigue haciendo su justicia. Sigue siendo amoroso, misericordioso y fuego consumidor. Y fue el de ayer y hoy. Amén. Y el de siempre, ¿verdad? Porque Amén. decimos, eso ocurría antes, eso creo No, que ya hermano. puede pasar. No, hermano, y gracias, y yo creo que toda, verdad, que ustedes me apoyen, todo es bueno, todo que nosotros Amén. compartamos, porque precisamente este es un estudio, Sí. tanto como yo estoy aprendiendo de verdad, como ustedes me siguen enseñando, ¿verdad? Gracias, hermanos. Amén. Dice, otro ejemplo de un trágico incidente motivado por la codicia es el de un hombre llamado Acán, el que yo les había dicho, ¿verdad? Cuando el pueblo de Dios entró a la tierra prometida y según vemos en Josué 7, del 1 al 26, ¿verdad? Que tomó tomó la anatema, ¿verdad? Ahí fue donde a Dios no le agradó, porque la anatema es los separados de Dios, ¿verdad? Los separados de lo santo. Entonces, eso no le agradaba a Dios y ellos no escucharon las decisiones correctas que Dios había dado. Como en cada situación, de cada lucha, Dios en que ellos iban a avanzar a algún pueblo que iban a tomar, tenía distintas decisiones, no eran las mismas. A veces era, tomen esto, van a tomar los niños, van a tomar esto, van a tomar la riqueza. A veces van a matar los niños, van a matar la gente. Tenía diferentes decisiones, diferentes. Dios... Pero él era para que siguieran a ver hasta dónde el pueblo, ¿verdad? En aquel entonces llegaba su obediencia, ¿verdad? Y porque no eran las mismas decisiones que decían, ahora voy a ir acá y ya sé cómo le voy a hacer. No, porque Dios decía cuáles eran las instrucciones correctas que tenían que llevar ellos. Sí. Entonces Zafira apareció después de 3 horas más tarde, ¿verdad? Sin saber lo que había pasado con su esposo ante Pedro, ¿verdad? Y entonces llega y Pedro también la interroga. Dice, bendices en este X cantidad, ¿verdad? De la heredad.
Y ella respondió luego que sí. Ahí ella tuvo una oportunidad y no se dio cuenta, le estaba dando una oportunidad. Yo creo que ahí era ella que se hubiera arrepentido y hubiera dicho, Pedro, nos equivocamos, tomamos en común acuerdo. Tuvo una oportunidad y no se dio cuenta Zafira, ¿verdad? Porque le estaba dando una bendición. Sí. Y decir la verdad. Sí, hermana. Tal vez fue, hermana, porque ella no sabía que su marido ya había muerto y ya estaba enterrado. Sí, hermana. Ellos habían convenido en algo, por eso ella no se hizo para atrás. Sí, y yo creo, pero hay veces como que uno dice, le remorde la conciencia y a lo mejor no, mejor yo digo si a lo mejor ya me están enfrentando, yo digo que a lo mejor ya digo, hice esto, porque ya me están enfrentando, no sé, depende ¿no? Depende, pero pues sí, ya estaban ellos convenidos los dos, y igual, convenido fue su muerte también, para Dios. Sí. Así que hasta la muerte con su mentirita se fueron, ¿verdad? Dice, no solo había mentido, sino que tentaron a Dios y los pusieron a prueba. Pensaron que podrían engañar a los hermanos y que ni siquiera Dios lo notaría. Pero Dios es el que primero se da cuenta, porque Dios sabe, desde antes que hagamos las cosas, ya sabe cuál es lo que tenemos nosotros, nuestros pensamientos. El trágico resultado fue el mismo, ¿verdad? Los que habían sepultado a su esposo de Zafira, lo sepultaron a ella. Y así termina este punto también porque como respondieron los demás cristianos de la iglesia ante la trágica serie de sucesos, ¿cómo respondieron, hermanos? Con un santo temor del Señor, ¿verdad? Que para decir, dice, ni para mentir, ¿verdad? Ya no, ay Dios. Dice, no, dice un santo temor del Señor se apoderó de todo el cuerpo de Cristo, incluso los que pertenecían a la iglesia. Todos los que oyeron estas cosas quedaron impactados, a los que no eran de ahí, se quedaron sorprendidos. Esto muestra que tenía una profunda percepción de la soberanía de Dios sobre la humanidad, que rechazaban el pecado y que su deseo era mantenerse fieles en la proclamación del Evangelio. Aún hoy, los diagnósticos sucesos que rodean a Ananías y Zafira nos recuerdan los peligrosos que son la codicia y el orgullo, ¿verdad? Porque ellos querían vanagloriarse y ser orgullosos, pero qué feo, ¿verdad? Porque les cacharon en su mentira y hasta dónde fueron a dar. Y con eso termino ese punto de Ananías y Zafira. Mi tercer punto es el afán del poder y de la fama. Y lo encontramos, el subtítulo es Motivados por la arrogancia. Lo encontramos en Hechos 8, del 9 al 19. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizados en el nombre de Jesús.
Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Amén. ¿Y cómo no, verdad? Bueno, aquí vemos que en Hechos 8 encontramos las historias de Simón, un hombre que practicaba las artes mágicas, ¿verdad? Pero no las del maguito que saca el conejito, no. Este era esotérico, ¿verdad? De que hacía cosas endemoniadas, hechicería. Pero lo tenían tapado como cuando usted dijo, pastor, que en la tele no quieren cosas de la iglesia ni nada, pero sí aceptan a los hechiceros, ¿verdad? Que cómo se están hasta vistiendo, cómo se visten. Le digo a mi esposo, mira nomás estos, pero cómo usan las palabras de nosotros, que somos la congregación, de que tratan como engañar a la gente que de veras no está en los caminos de Dios. Digo, Señor, ¿cómo se atreven? Le digo a mi esposo, porque que les vamos a dar mejor vida, que si los vamos a sanar, que esto, que el otro. Digo, ¿qué cosas están diciendo? Pero cómo nos están engañando, ¿verdad? Por medio, cómo usan y hasta se ponen, vi uno apenas precisamente ayer aquí con la Santa Cena acá y su capote acá, y que hermanos, y que miren, y las cartas. Si las cartas son cosas del demonio, ¿verdad? Que nosotros no debemos, exactamente. Entonces, Simón, yo la verdad nunca, esta es la primera vez que yo, por medio de mi estudio, que sé de él, ¿verdad? Yo no había oído de esto, y dije, wow, Simón, el mago, pero no, yo también pensaba que era el mago de los conejitos, ¿no? Dije, no, es un hechicero. Y entonces, él tenía asombrado a todos los habitantes, ¿verdad? Pero con sus engaños, ¿verdad? Con sus brujerías, con todo lo que hacía. Pero como todo, hay veces todo ya se va acabando, ¿verdad? Porque cuando Felipe fue a Samaria para predicar el evangelio, en su ministro hubo unas extraordinarias señales y prodigios que sirvieron para confirmar la verdad de su mensaje, ¿verdad? Ahí me imagino, como siempre, Dios todo soberano, ¿verdad? Yo soy yo, no los demonios. Los demonios, yo creo que les llegó y les dio una patada. Ahí dice Simón, tuvo un encuentro con Cristo a través del ministerio de Felipe, porque Simón ahí va siguiéndolo, pero no porque él quisiera, ¿verdad? Pero hay veces que Dios es así, que trabaja con nosotros, que a veces decimos, yo no quiero estar en las cosas de Dios, pero ahí Dios sabe cómo a veces también va con un listo y ahí va jalando. Y en eso ahí va jalando a Simón, porque ahí iba atrás de Felipe, porque le interesaba lo que estaba haciendo, ¿verdad? Comenzó a seguirlo fielmente a causa de las señales milagrosas que él veía. El mover de Dios en Samaria captó la atención de los apóstoles, ¿verdad? Dice, les pareció necesario que los nuevos convertidos recibieran el bautismo en el Espíritu Santo, cuando estaban escuchando todo lo que estaba pasando con Felipe, ¿verdad? Entonces, Pedro y Juan decidieron ir ahí a Samaria para que ellos impusieran las manos para que recibieran al Espíritu Santo. Entonces, el versículo 18 señala que Simón vio que se les daba el Espíritu por la imposición de las manos de los apóstoles. En Hechos 10, 4, 47, vemos que Pedro se convenció de que Cornelio y su casa habían sido bautizados en el Espíritu Santo cuando oyó que los presentes hablaban en lenguas. Si la evidencia que convenció a Simón de que había sido bautizados fueron otras, entonces el testimonio de las Escrituras sería inconsecuente. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión de que lenguas fue la evidencia también en estas ocasiones.
Simón se maravilló ante aquellas manifestaciones que le pidió a los apóstoles que le dieran la habilidad para reproducir, hasta les ofreció dinero. Entonces, ¿se imaginan, hermanos, por qué piensan ustedes que Simón ofreció dinero a cambio del poder del Espíritu Santo, hermanos? Para beneficio propio, Sí. y para ser popular igual. Sí. Simón había sido un estilo de vida en él, estaba acostumbrado a ver manifestaciones, ¿verdad? A ser él el grande, ¿sí? Él quería ser más que todos. Entonces, claro, vio que él, porque se bautizó, pensaba que él imponiendo las manos iba a pasar lo mismo, pero se dio cuenta que no, ¿verdad? Porque él trató de hacer eso, porque dijo, oh, no, ya me bauticé, yo puedo imponer manos y va a pasar. No. Entonces, ya vio que la cosa es que viene de más arriba. Cuando Dios a él te da ese don, es cuando ahí, y que está en tu corazón, porque Simón lo hacía con otro intención, exactamente, hacía con otra intención, para su provecho de él, ¿verdad? Y aún siendo que este hombre era rico, porque él tenía mucho dinero de que tanto había estafado a la gente, porque eso se le dice estafar, porque no se lo estaba ganando con bien. Exactamente. Entonces, hermanos, aquí con esto terminó este punto de él, y paso al segundo, que es restaurado por medio de la penitencia, ¿sí? Esto lo encontramos en Hechos de 20 al 24. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Amén, amén. Fue fuertemente reprendido por Pedro, ¿verdad? Fuertemente, dice. Tal vez por ser nuevo cristiano, Simón no se dio cuenta de que estaba tratando con líderes que podían discernir las malas motivaciones. Por medio de la decisión del Espíritu Santo, Pedro lanzó una severa reprensión. ¿Fue Pedro demasiado duro al reprender a Simón o hizo lo correcto? Hizo lo correcto, porque cualquiera de nosotros eso también podríamos reprender, ¿verdad? A alguien que quiera jugar con las cosas de Dios. Sin rodeo alguno, Pedro puso al descubierto los distorsionados valores de Simón. La red de poder y fama amenazaba con dejarlo cautivo de los mismos pecados de los que Dios le había liberado. Ya lo había liberado, ya lo había perdonado por sus cosas que andaba haciendo pecaminosas. Ya lo había perdonado y ya lo había limpiado. Pero ya con el simple hecho de haber tentado, ahora sí, ante Dios, que quería comprar al Espíritu Santo, ahí ya perdió otra vez todo. Entonces ahí ya vino la furia igual de Dios, ¿verdad? Se enojó también. En cierto sentido, Simón se estaba convirtiendo en prisionero de su propia codicia. Si seguía por aquel camino, no podría compartir las bendiciones de Dios. Ya las iba a perder, porque Dios ya lo había perdonado, y cuando Dios nos perdona, estamos dispuestos o abiertos para que nosotros recibamos las bendiciones que Dios nos quiera dar. Amén. De acuerdo a nuestro corazón, a nuestro comportamiento, ¿verdad? Con todo, Simón reaccionó correctamente ante el fuerte mensaje de Pedro. Temeroso del juicio de Dios, clamó arrepentido. Y sabemos que Dios responde a la oración de los que se arrepienten, ¿sí? Y veamos en 1 de Juan 1:9, donde dice, si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mismo Simón, él pidió a Pedro, le rogó que rogara a Dios que le perdonara. Él volvió a arrepentirse ahí de corazón y Pedro humillado igual ante Dios por él, como cuando así las hermanas oran por nuestras necesidades, que están más conectadas unas más, ¿verdad? Gracias, porque aquí en esta iglesia estamos bendecidos con muchas hermanas con oración de poder, con nuestros pastores, estamos súper bendecidos aquí. Entonces, gracias a esas personas que oran por nosotros, nos levantan, nos vuelven a levantar ante los ojos de Dios. Dice, hermanos, debemos de orar a Dios para que nos ayude a establecer nuestras actitudes, ¿verdad? Que le agraden a Él y que estén en sintonía con el plan de Dios para nuestras vidas. Enfoquémonos en valorar las cosas que valoran, como la santidad, la compasión y el amor. Es lo que Dios valora en nosotros, ¿verdad? Dice, pues con esto, hermanos, termino este punto. Gracias, doy, pero quise terminar un tantito porque quiero que me den una oportunidad de que quiero testificar algo que no puedo quedarme con él. Y es también a base de esto, ¿verdad? De que doy gracias a Dios que me ha dado una bendición de ir aprendiendo cada vez más y más. Gracias por la atención de ustedes y que me han tenido paciencia, porque a base de eso yo también voy a ir aprendiendo más y más y más. Hermanos, a Carmelita le profetizó Dios, ¿verdad? Que nuestra iglesia iba a ser conocida porque es una casa de milagros. Y hemos visto muchos milagros en cada una de nuestras hermanas, milagros grandes, milagros de cáncer, milagros grandes y milagros como el que vamos a ver igual con Daniel, Valentina. Yo lo aseguro que estoy confiada en Dios que lo vamos a ver, y como cada una de las peticiones que tenemos en nuestra red. Hermanos, yo el sábado en mi trabajo, como 10 antes de las 6 de la mañana, tuve un accidente. Estaba trabajando en una máquina y la verdad fue mi imprudencia, porque ya después de tantos años, 13 años, y fue una imprudencia mía. Cuando nosotros queremos arreglar una máquina o algo, todas las máquinas tienen un botón de un stop para ponerle, para si tú quieres meter mano. Mi imprudencia fue, hoy yo no estaba manejando la máquina, había otro operador, porque a veces podemos ser operadores, a veces cachadores, diferentes. Nosotros ahí en esa compañía estamos para todos enseñados, ¿verdad? Para cada cosa. Entonces, para todas las máquinas, hay muchas máquinas diferentes y gracias a Dios yo tengo el conocimiento de varias. Entonces, esa vez no me tocó a mí operar, pero yo estaba cachando y en eso yo veía unos papeles que estaban estorbando porque me estaban rompiendo los libros. Y entonces, como las máquinas son largas, el operador vi que se puso a platicar con un compañero. ¿Qué pasó? Y yo estaba, quito eso, no lo quito, no lo quito. Pero me tardé. Y cuando dije lo quito, metí la mano y él echó a andar la máquina y se me trabó la mano. Hermanos, la mano derecha, yo clarito oí que tronó. Dije, tronaron mis huesos. Grité y no me escuchó. No me alcanzó a escuchar y yo ya no pude poner el stop. Pero entonces al poner ya quedó trabada mi mano, la máquina se paró. Y ya no sé cómo Dios fue grande y pude hacer un movimiento y saqué la mano. El operador ni cuenta se dio de esto que pasó. Nadie se dio cuenta. Y ya nomás lo que hice fue sacar la mano. Y tenía unos guantes, porque tenemos unos guantes especiales para recibir el material, porque luego te corta el papel, las yemas. Cuando quité el guante, yo dije, Señor, ¿cómo quedaría mi mano? Me quitó el guante y para la gloria de Dios estaba todo así bien fea, apachurrada, y me empecé a sobar. Y luego dije,
ay, voy a hablarle a Carmelita para que oren por mi mano. Voy a hablarle. Pero no tenemos el teléfono ahí a mano porque no nos dejan tener el teléfono. Entonces, lo que hice, la máquina empezó a trabajar, pero ni siquiera la paré y dejé que siguiera cayendo los libros. Y puse mi mano en la mesa y luego puse mi mano a mi mano y le pedí y dije en el nombre de Jesús. No dije tanto, la verdad, nomás dije en el nombre de Jesús. Por tu sangre preciosa, por tu sangre poderosa, Jesucristo, quiero la sanidad total de esta mano, la sanidad total. Hermanos, para la gloria y honra, mi mano está sana. Mi mano está sana. Hermanos, hay compañeros que se han lastimado igual de una u otra manera en las máquinas y sus dedos están mal, ya no pueden trabajar, los han operado. De verdad, yo oí tronar mis huesos, los oí. Y otra cosa, estoy agradecida porque Dios tiene cuidado de mí. Antes de venirme, yo hablé con Carmelita, le pedí que me pusiera en sus manos por mi tema. Y luego ella me dijo, oh, sigue adelante. Y me estaba motivando. Y en eso le digo, sí, Carmelita, sí. Digo, y ha sido de bendición. Le digo, el de mago de Simón, yo nunca lo había oído. Y fue de bendición para mí. Dice, ¿por qué fue de bendición? Como que había dicho, bueno, ¿por qué? Y ya le platiqué lo que pasó. Le digo, es que aquí está diciendo que si tú impones tus manos y tú crees y tú a ver, en los ayunos nos has enseñado de imponer las manos. Yo antes me decía, ay, pero yo cómo las voy a imponer si yo no me siento tan santa para imponer, ¿verdad? Cuando luego vamos a los ayunos, digo, no, eso es como para gente más preparada, yo decía. Y sin en cambio ahora el Señor me hizo poner mi mano a mi otra mano y me sanó. Yo no fui, fue Dios Padre, pero nada me duele, nada. Y con esto no he terminado, hermanos, y doy gracias. Y me estoy educando porque son 2 minutos para las 9. Le doy gracias a Dios por esto que Él hizo y de verdad que no me tenía que quedar callada. Es vergonzoso porque yo también hice una cosa que no debía, pero aún así Dios tuvo cuidado de mí. Pero ¿saben qué? Carmelita me dijo, Marisela, dice, 2 semanas atrás, dice ella creo iba manejando, dice, no tengo la libreta. 2 semanas atrás el Señor me hizo orar por ti. Yo no sabía por qué, pero me puse en ayuno por ti, por tu esposo, por tus hijos, por tus nietos, por tus nietas. Gloria a Dios. Sentí que mi cuerpo todo un cosquilleo de esa emoción de que dice, Dios tiene cuidado de ti. Digo, Señor, Dios me ama. Y él por medio de Carmelita, me dio la sanidad también, yo siento, porque tuvo cuidado desde entonces de que me puse en oración y en ayuno. Y doy gracias por la vida de Carmelita, por cada uno de aquí de mis hermanos, porque yo he aprendido de cada uno de todos, como mis hermanas que ahorita que se acerca a orar por mí, las hermanas que me dan la palmadita que voy pasando, a todos, gracias de verdad, y pido a Dios que me siga ayudando, que me siga dando sabiduría. Y porque yo dije, Señor, ¿cómo voy a trabajar? Esto es mi sustento. Y miren, nada, un solo rasguño ya tengo nomás por acá. Amén. Bendiciones y buenas noches.